Bienvenidos de vuelta a Punto Económico. Ahora nos acompaña el señor Marco Cajas. Él es presidente de la Cámara de Comercio de Huancayo. Vamos a hablar con él sobre las oportunidades de negocio en la región Junín. Buenas noches, bienvenido a Punto Económico. Buenas noches, Alexis. Un gusto saludarte. Un gusto tenerlo acá en el programa. A ver, primero me gustaría entender un poco, tener una radiografía de la región. ¿Qué es lo que está pasando con la región Sierra Centro y específicamente con Junín y Huancayo? Bueno, algunos datos. El 53%, por ejemplo, un 100% de nuestra región Junín, 53% pertenece a selva y un 47% pertenece a sierra, ¿no? La región Junín es una actividad bastante interesante, tiene varios ejes estratégicos interesantes. Primero es el sector agricultura, tenemos la truchicultura, el sector, por ejemplo, artesanía, el turismo, ¿no? El sector metal mecánico, que está tomando evidentemente fuerza en el tema. Ahora, tenemos productos muy interesantes, por ejemplo, en la sierra, en la cual productos que se distribuyen a la ciudad de Lima. Sabemos que la región Junín es la dispensa de la ciudad de Lima, y estamos hablando de nuestra papa nativa, de las arvejas, de las habas, por ejemplo, del choclo, la zanahoria, por ejemplo, y sobre todo en la zona altoandina, la maca que se produce, pues, muy interesante para el mercado internacional. En selva tenemos lo que es, evidentemente, los cítricos. Estamos hablando de piña, de las naranjas, bueno, otros productos importantes como el café, por ejemplo, y el quillón. El quillón tiene, pues, un mercado bastante internacional. Pero, ¿qué es lo que está pasando? Estamos exportando mucha materia prima, eso que indica que no hay un nivel de procesamiento. La agroindustria todavía es... No está generando valor agregado. No generamos valor agregado, ¿no? Mira, del 100% de lo que exportamos, 97% son productos tradicionales. O sea, materia prima, básicamente. Y solamente un 3% generamos valor. Y ahí está, pues, evidentemente, la agroindustria, el sector de artesanía, el sector madera, metal mecánico. ¿Solo un 3%? Es poco, evidentemente. Es lo que pasa es que no tenemos oferta exportable. Esto indica... ¿No tienen qué cosa exportar? Muy poca oferta exportable, porque si tenemos que analizar en el tema de las exportaciones, necesitamos tres cosas fundamentales, que viene a ser la calidad de producto, la cantidad de producto, volúmenes de producción, y otro tema vendría a ser la continuidad. Es por eso que en la región Junín, por ejemplo, es una región muy parcelada. Por ejemplo, en el Valle del Mantaro y en la Sierra existe 136.000 unidades agropecuarias. Y por cada unidad agropecuaria estamos hablando de 3.4 hectáreas por unidad. Y hay 232.000 parcelas. Entonces, ¿qué debemos promocionar e impulsar? Lo que evidentemente es la sustentabilidad de los agricultores. ¿Cómo el efecto de la reforma agraria se siente hasta el día de hoy, ¿no? Evidentemente. Y otro tema es el manejo eficiente del agua y, pues, impulsar mucho la tecnología moderna. Necesitamos una región Junín con mucha industria, con mucha innovación, porque eso es lo que va a marcar la diferencia frente a otras regiones. Estaba leyendo, digamos, unos recortes con respecto a Junín, y es interesante lo que encontré con respecto a las visiones que tienen las personas en Junín. Es sobre la industria de cuero, y el artículo es: no es nuestra culpa. Dice que el mercado internacional considera que la calidad del producto de cuero es mala, aunque el acabado es bueno. El productor dice: la culpa es de la curtiembre porque tienen mala calidad. La curtiembre dice: la culpa es de los mataderos, que al priorizar la carne no cuidan el cuero. El matadero dice: la culpa es del ranchero, ya que marcan a las vacas para que no se la roben. Y el ranchero dice: la culpa es de la vaca, ya que les gusta rascarse en el alambrado. O sea, al final la culpa es de todo el mundo. Y el problema es que, es decir, esto lo digo, digamos, en son de broma, pero uno de los problemas para poder desarrollarse tiene que ver con la cultura de las personas. Es decir, el hecho de que las personas cambien el chip mental probablemente haga que exista más posibilidades de invertir, de arriesgar, de generar, digamos, ser realmente competitivos, y, digamos, se cambie el chip y que realmente, pues, se desarrolle la región y pasen, pues, de 3% de oferta exportable a mucho más. Bueno, ¿cómo hacemos con eso? Bueno, eso es evidente, ¿no? Yo creo que el bajo nivel de susceptibilidad que tiene la región Junín, justamente por el tema de confianza, ¿no? Es el tema de confianza, evidentemente, que no generamos alianzas estratégicas. Por eso la susceptibilidad juega, pues, un papel fundamental. Ahora, ¿qué debemos de hacer? Debemos generar un plan competitivo, un plan de competitividad con visión compartida, que indica que esa alianza estratégica, ese triunvirato, diríamos... ¿Quiénes son? Para tenerlo prácticamente clarísimo. El Estado, ¿no? El gobierno regional, los gobiernos locales, el empresariado y la sociedad civil. Pero todos alineados en una sola visión compartida, con mucha integración, con mucha confianza. Porque hace muchos años se tenía varios planes de competitividad. El gobierno regional, en el año 2002, creó un proyecto de competitividad, un plan. La Cámara de Comercio en el 2003 hizo otro plan de competitividad.
ONGs hicieron planes de competitividad, universidades, y la pregunta es, ¿con qué plan seguimos? Entonces, hoy en día ya no es momento de trabajar en forma aislada, sino a través de un plan que nos pueda integrar, con una cultura ciudadana, con mayor confianza. Hay que creer en las personas, hay que confiar. A ver, esa es la base, creo que es fundamental para el desarrollo, ¿no? Yo voy a hacer una pregunta con respecto a los planes, porque tantas veces se hacen planes que al final no se terminan implementando, ejecutando, porque al final no sirve de nada tener un plan guardado, digamos, en el escritorio. Exacto. Hubo un plan que hicieron, entiendo, en Junín junto con Centrum, y definieron varios objetivos estratégicos. Y entiendo que el plan era, digamos, en 10 años y terminaba el 2014, o sea, ya ahorita. Sí. Quiero hacer un breve repaso, a ver, digamos, qué es de los objetivos que ustedes se plantearon hace, obviamente, probablemente no haya estado dentro de la Cámara, pero... Fui gestor justamente de ese plan, ¿eh? Ah, perfecto. Fui gerente de la Cámara en aquella oportunidad. Excelente, entonces con mayor razón para entender qué cosas se ha avanzado, para ver si efectivamente los planes se logran concretar. Objetivo estratégico número 1 que se hizo en esa fecha: aprovechar el crecimiento de las exportaciones y los tratados de libre comercio, que han habido muchos, para promover los cultivos andinos orgánicos: papa, alcachofa, maíz bebé, hierbas aromáticas y demás productos con valor agregado. ¿Qué fue de este objetivo? Prácticamente muy poco se ha avanzado en este tema. Sí, tenemos una producción de papa muy importante, creo que es el producto que más se produce en nuestra región Junín, pero falta evidentemente generar valor agregado. O sea, no solamente es un proceso agroindustrial, sino también vender en producto fresco. O sea, una papa nativa, clasificada, empacada, con marca, por ejemplo, tendría buen enfoque internacional. Igualmente pasa con los demás productos agrícolas, ¿no? La alcachofa, por ejemplo, descendió en aquellos años y ahora nuevamente se está revirtiendo, ¿no? Por ejemplo, en el año 2012 se ha vendido más o menos alrededor de 4 millones de dólares. Una empresa pues exitosa como Agromantaro, por ejemplo, está empujando un poco, digamos, el rumbo de este tema de la alcachofa, que éramos principales productores en el Perú. Y ahora evidentemente está trasladándose a Arequipa, ¿no? Arequipa pues produce mucha alcachofa. Pero de alguna manera existen productos como las hortalizas, las hierbas aromáticas también, que tienen mucha presencia y mucho impacto en el mercado europeo, sobre todo Suiza, ¿no? En el caso de la muña, por ejemplo, que es un producto muy interesante para el tema de la insuficiencia de todo el cuerpo, un aspecto bastante fundamental, ¿no? Entonces, yo creo que por ese lado habría que trabajar muchísimo con los productores. Pero el problema justamente que nos limita es el tema del parcelismo, ¿no? O sea, hay pequeños minifundios, ¿no? Pequeñas parcelas que difícilmente se puedan integrar. Como te digo, acá hay que trabajar sobre la base de la asociatividad de los agricultores, sobre una sola visión, un solo pensamiento en la cual podríamos generar, ¿no? Preguntaba esto porque yo digo, a ver, si es que hace 10 años se tenía un objetivo claro, sí. y no me pongo a leer, digamos, todas las acciones concretas y quiénes deberían estar detrás, en 10 años en teoría debería haber habido un avance, sí. Y debería haber algún tipo de medición con respecto a ese avance. Hemos crecido, por ejemplo, en general, en productos orgánicos andinos de 10%, digamos, en el primer año. En promedio ha habido un crecimiento de X%. Y entiendo que el crecimiento, digamos, ha sido bastante poco, bastante pobre, por un problema que hace 10 años existía, que hoy existe, y la pregunta es qué va a suceder de acá dentro de 10 años para que ese problema ya no exista. Igual, cuando hablo, por ejemplo, del objetivo estratégico número 2, desarrollar productos agroindustriales orgánicos, que es algo súper bueno, ¿ha habido algún avance o también es poco? Y nuevamente volvemos a las razones del minifundismo. Sí, es poco porque no somos una región industrial, nos falta justamente desarrollar los famosos parques industriales, impulsar los centros de innovación tecnológica que son los CITES, por ejemplo. Necesitamos un CITE agroindustria, de repente un CITE trucha. La trucha también es un producto de bandera bastante importante. ¿Qué es lo que está pasando? No tenemos un plan de industria pues de 10 a 15 años que nos pueda llegar. Y todo va evidentemente por la voluntad política de los gobernantes, ¿no?, de poderse integrar con la actividad privada y también la sociedad civil. ¿Por qué el gobierno siempre tiene que marcar necesariamente el camino? Digamos, en teoría lo que debería suceder, en teoría, lo óptimo debería ser que si un empresario ve la posibilidad de entrar con alcachofa a un mercado extranjero, la debería tener súper fácil para contratar un montón de gente, capacitarla, que esta gente también cada vez tenga mayor, digamos, poder adquisitivo, mayores sueldos, porque cada vez son más competitivos, porque están irrigando alcachofa por todos lados. Pero yo me imagino que hay algo que hace que los empresarios quieran y no puedan. Bueno, como te digo, cuando hablamos del tema de competitividad,
la que debe marcar la pauta justamente son los gremios empresariales, que son la Cámara de Comercio o los empresarios, ¿no? Pero también va el tema de la voluntad política. Es como decir... exactamente. Y te cuento una experiencia en el Congreso Empresarial del Centro del año 2010, por ejemplo. Sí. Se discutió mucho el debate del túnel trasandino. Este túnel, evidentemente, que recorre 21 kilómetros y acercaría mucho de la región Junín a la ciudad de Lima. Se estuvo trabajando mucho tiempo y en el Congreso, el congresista Hurtado pues lo tomó como suyo, lo elevó al Congreso y ahora estamos en un perfil técnico que ya tiene un valor de 5 millones de soles. Entonces, cuando tenemos que hablar de competitividad, el Estado cumple un rol muy importante de facilitar, de invertir, ¿no? De ser verdaderamente un facilitador del desarrollo productivo de la actividad empresarial. La actividad empresarial hace lo suyo, evidentemente, pero también el Estado es ese rol en la cual tiene que, evidentemente, participar con algunas exoneraciones de tipo tributario, tal vez menor barreras burocráticas que existe, entonces mejores garantías jurídicas. Entonces, para que la actividad privada se pueda mover más rápido, diríamos, ¿no? Entonces, eso es el trabajo compartido que tenemos. No podemos hoy día trabajar, diríamos, por un lado la Cámara de Comercio, por un lado el gobierno regional, el gobierno local. Yo creo que eso no existe hoy en día. Hoy en día es la integración. Y es así como desarrollan en otras regiones. A la región Arequipa, por ejemplo, es la primera región competitiva, ¿no? Trujillo también está justamente en este ranking. Entonces, la pregunta es, ¿por qué otras regiones son más competitivas y otras no? Entonces, justamente faltan mucho más proyectos, falta una manera mayor diálogo, mayor concertación, que también ayuda muchísimo. Y una voluntad, evidentemente, también del empresariado por preocuparse en su capacitación, en su innovación y en esa actitud de cambio que tú acabas de mencionar, que es muy importante. Claro, Huancaíno es muy luchador, es muy emprendedor. O sea, Huancaíno realmente es una persona que rápidamente va pensando en negocio, pero necesita evidentemente de todas las fuerzas que nos pueden caminar hacia su éxito, ¿no? A ver, entonces vayamos primero al tema. Si entiendo que había un plan de este plan hace 10 años, casi no se ha hecho mucho. Sí. Y no se ha hecho mucho por una serie de factores. Ahora este plan de competitividad lo hicimos con Centro Católica, pero fue una propuesta. Se editó un libro y se propuso a las autoridades. Entonces, a veces las autoridades en aquellas épocas, estamos hablando hace casi 10 años, sí. ¿no? ¿Qué pasó con las autoridades? Entonces, de repente lo han leído, no les gustó el plan. Han tomado de repente algunos componentes. Lo que está faltando también es un plan de seguimiento, ¿no? Si tenemos un plan, oye, ¿cuáles son los organismos que deben seguir justamente a estos planes? Entonces, yo estoy seguro que bajo ese tema de mucho consenso y mucha integración vamos a lograr esos objetivos que nos estamos trazando. Queremos realmente una región con mucha industria, una región con mucho valor agregado y con mucha innovación. Y para eso hay que partir desde el tema de la educación, por ejemplo, ¿no? La educación es de base, que es muy importante. Tú sabes que en el Perú, de 10 niños que leen, 3 entienden y 7 no. Claro. Y si comparamos con Corea, hace más o menos en los años 1940 aproximadamente, o 50, el ingreso per cápita de un coreano era de $800 y de un peruano era algo similar. Hoy en día el coreano está llegando a los $30.000 americanos con ingreso per cápita y el peruano está llegando a los $6.000 americanos. Entonces, ¿a qué se debe esa gran diferencia? Evidentemente, a niveles de mucha educación, de mucha información. Debemos impulsar, por ejemplo, la educación técnica dual, como hacen los alemanes. Totalmente de acuerdo, ¿no?, con usted. Los alemanes... los niños se capacitan y además automáticamente después de secundaria está la parte técnica. Claro. Entonces, y el problema de eso, ¿sabe que es una ley? Yo lo que veo es que en realidad muchos de los problemas que tienen que ver con el desarrollo, por ejemplo, regional, tienen que ver con leyes. Exacto. Tiene que ver con leyes que al final, en lugar de ayudar, es decir, son pensadas para ayudar y lo único que hacen es retrasan el crecimiento. Y, por ejemplo, eso, ¿no? Estoy completamente de acuerdo. Es decir, los chicos deberían salir y tener educación dual, práctica y teoría. Y podrían hacer lo mismo que hace Senati, que es, digamos, un buen ejemplo, un buen camino a seguir. Y las instituciones, digamos, institutos superiores no pueden establecer en las regiones sucursales. Me quedé la vez pasada sorprendido por un tema legal. Y ahora ya no van a poder tener universidades tampoco si es que quieren una buena universidad. ¿Por qué? Porque hay una moratoria de 5 años para que haya universidades. Es decir, lamentablemente las leyes, creo yo, que es una de los grandes problemas que tiene este país, porque pensamos que todo se va a resolver con leyes y al contrario, si hubieran menos leyes probablemente las cosas serían más fáciles. Y hablando de leyes, me hace recordar a esta ley del Estado, de la ley de la promoción de las zonas altoandinas, ¿no? ¿Qué pasó con esa ley? Bueno, esa ley, evidentemente, ¿qué es lo que dice, no? Aquellas empresas
que se instalen por encima de los 2.500 metros sobre el nivel del mar están exonerados del impuesto de la renta y del IGB, siempre en cuando la producción sea para el mercado internacional. La Cámara de Comercio ha hecho muchos foros y eventos de este tema, pero falta mayor difusión, mayor información. Ahora, ¿qué pasa? Que de repente no tenemos actividades productivas, pues, fuertes que puedan canalizar. Solamente muy pocas actividades o empresas, diríamos, están exportando. Creo que no llegan ni a 100 ni a 150, un poco más. Entonces, ¿qué hay que hacer? Todo un programa agresivo de preparar a nuestros empresarios en temas productivos, en temas competitivos. Yo diría una experiencia primero local. Tenemos los grandes malls que han aparecido en Huancayo, tenemos los supermercados, que ellos exigen calidad. Es como que preparar al microempresario en temas de alimentos u otros temas para supermercados, como primera fase, y luego saltar al mercado internacional. Claro. Así es. Entonces, es un tema de preparación, de mucha asistencia técnica. Necesitamos que se impulse estos sitios, que vuelvo a repetir, que va a marcar la pauta en el tema de desarrollo productivo, ¿no? Ahora, me gustaría que nos expliques un poquito sobre el Congreso. Nuestro Congreso. Porque me parece interesante, no solamente el hecho que no es solamente Junín, van a haber diferentes, digamos, departamentos de la Sierra Central y además van a haber buenos expositores. Cuéntanos del Congreso. Bueno, es un congreso en su quinta versión, es un congreso que lo organizamos con la CONFIEP y la Cámara de Comercio de Huancayo, en la cual convocamos al sector empresarial prácticamente de la macrorregión central del Perú. Estamos hablando de Huánuco, Ayacucho, Huancavelica, toda la región Junín a nivel de su Cámara de Comercio, en la cual se pretende proponer propuestas muy interesantes de desarrollo regional. Temas muy importantes de los mercados globales, se va a tocar temas de competitividad y productividad, temas de innovación técnica también, el tema, por ejemplo, de la inclusión social. Estamos tocando un tema de emprendedorismo, de incubadoras de empresas también, por ejemplo, es muy importante el tema de las inversiones y el tema de la infraestructura. Tenemos ponentes después de la talla de Pedro Pablo Kuczynski, que va a estar presente con nosotros, la ministra Magali Silva, presidente de la CONFIEP, gente del Banco Interamericano de Desarrollo, de Proinversión. Es ahí donde se analiza y se propone qué debe marcar la pauta en nuestra región Junín. Nos falta el tema de infraestructura, por ejemplo, una vía alterna a la carretera central. La carretera central está colapsada, realmente da muchísimo miedo viajar, diríamos, en auto, porque mucho tráfico. Entonces, la vía alterna, por ejemplo, los parques industriales, el túnel trasandino que ya sigue en marcha, por ejemplo, se puede tocar el tema del aeropuerto. El ministro justamente tiene que proponerse en este tema y pronunciarse, ¿no?, sobre estos temas, aunque no estoy también viendo, muy importante. Aunque no estoy viendo acá una participación de alguien del gobierno regional, que debería haber justamente para que... sí, justamente el gobierno regional participa. Nosotros tenemos una alianza estratégica con el gobierno regional, hemos firmado una carta de intención, es un acto histórico, porque ninguna cámara lo ha hecho, pero estamos tocando muchas puertas, y tantas puertas que hemos tocado al gobierno regional, sentimos cierta voluntad, pero de la voluntad tiene que llevarse a la acción. Así es. Me dejo entender. Sí, no, es cierto. No se queden en las buenas intenciones. El presidente va a inaugurar nuestro Congreso y, lógicamente, de ahí iniciaremos, pues, seguiremos caminando hacia una pauta de desarrollo productivo. No olvidemos el turismo también, es un tema muy importante de nuestra región Junín. Entonces, este Congreso se realiza el 15 y 16 de noviembre, va a ser en el auditorio del Colegio Andino, ya, en la cual pues contaremos con la presencia de los empresarios para que se debata, se discuta qué debemos hacer, cuál es el rumbo de nuestra región Junín. Por eso yo digo que las cámaras de comercio y los gremios empresariales en el Perú deben generar la pauta de los futuros gobernantes, porque son los empresarios quienes hacen riqueza, ¿no? Y el Estado es la que administra esta riqueza. Y promueve las inversiones y además que todo el mundo esté contento. Señor Marco Cajas, muchísimas gracias, de verdad, felicitaciones por hacer esto. Ahí tenemos el correo electrónico a donde la gente que se quiere inscribir puede inscribirse. También está la página web. La página web es camarahuancayo.org.p. Ahí está el correo para inscripciones al Congreso. Nada, muchas gracias, felicitaciones por este Congreso. Y lo más importante es que si van a planificar algo, esperemos que no se quede como la planificación de hace 10 años, que acá 10 años, sí, digamos, exista realmente un impacto luego de la planificación que eventualmente se pueda hacer, y que la gente que tiene poder de decisión, que haga, que implemente, que ejecute, que no se quede solamente en planes. Muchas gracias, señor Marcos Cajas, y espero que le salga muy bien pues el Congreso. Gracias, Alexis, y nuevamente agradecerte por tu invitación a este programa.
Estoy seguro que gracias al esfuerzo de la Cámara de Comercio, a la voluntad de las autoridades y de toda la ciudadanía en general, lograremos un Junín competitivo realmente exitoso para todos nosotros. Y los esperamos en el Congreso. Así es, muchas gracias, señor Marco Cajas. Gracias. Y vamos ahora a un video de una actividad oficial. Gracias en el marco de las actividades por el Plan Nacional Multisectorial para la Prevención del Embarazo Planificado en Adolescentes 2013-2021, la ministra de Salud, Midori Dejavić, acompañada por 5 ministros de Estado, visita el Centro de Atención Diferenciada del Niño y Adolescente en la ciudad de Trujillo, donde se muestran los servicios de atención especializada, consejería y orientación. También visita este lugar, conjuntamente con los ministros, la primera dama de la Nación, Nadine Heredia. Cabe mencionar que en uno de los objetivos de desarrollo del milenio, el considerado número 5, que aboga por mejorar la salud materna y garantizar el acceso universal a la salud sexual y reproductiva. Invita a venir acá y ellos vienen acá y hacen la consejería, todo el paquete. CREES, se hace la consejería de la elaboración Tanner, se hace la consejería en métodos anticonceptivos, se hace la consejería lo que es prevención de las caries, la psicología. Bien, en estos momentos los ministros, acompañados por la primera dama de la Nación, han ingresado al área de psicología. Es justamente la especialista en psicología clínica, Luisa Javier Lee, quien va a explicar los trabajos que aquí se desarrollan. Cabe mencionar que han llegado 6 ministros de Estado a la ciudad de Trujillo: la ministra de Salud, la ministra de la Mujer, la ministra de Trabajo, de Cultura, de Comercio Exterior y Turismo y el ministro de Justicia. Y también aquí en consultorio, ¿no? Entonces hacemos primero un tamizaje con todo el material que tiene el Ministerio de Salud, que es habilidades sociales, violencia familiar, ¿sí? Y todo lo relacionado con lo que es autoestima y trastornos afectivos. Entonces tenemos muchas fichas ya completadas de los alumnos, de acuerdo a realizar el tamizaje, luego hacemos los resultados y vamos captando a la población en riesgo. Luego de eso trabajamos a nivel de talleres, es más o menos un promedio de 6 sesiones para cada grupo. Reunimos a los jóvenes que tienen problemas, los problemas más frecuentes que tenemos ahora son trastornos afectivos, ¿no? En la población más o menos de 14 a 17 años. Dentro de lo que son los trastornos afectivos tenemos conductas autodestructivas, intentos de suicidio, que son muy pocos, más son crisis o episodios depresivos. También, mínimo. Embarazo también tenemos un promedio, bueno, hasta ahora, a estas alturas del año ya, tenemos avanzado más o menos un 60% de la meta proyectada, que son alrededor de unos 1.600 alumnos o adolescentes. Entonces estamos siempre trabajando. Muchas gracias. Felicitaciones. ¿Qué le parece la atención, de lo que le han explicado, la atención a los niños y a los adolescentes? Mira, me parece importante buscar, haber encontrado un lugar donde específicamente se puedan atender, separado de la atención a toda la población, un lugar donde se puedan atender las necesidades puntuales de los jóvenes. Hemos visto que se atienden, por ejemplo, el nivel afectivo, también hemos pasado por atenciones odontológicas y otro tipo de atenciones que necesitan específicamente los adolescentes, consejerías de embarazo, no solamente dentro del establecimiento, sino que van a buscar a los jóvenes a los colegios, y eso es importante porque los jóvenes normalmente no buscan ir a un establecimiento de salud, ¿no? Y tienen diferentes problemas, complejidades, y es importante para los padres tener esa confianza de que nuestro personal de salud no solamente está atendiendo dentro de los establecimientos de salud, sino que van a buscar a los jóvenes, acercarse a ellos con la confianza de que van a ser atendidos, ¿no? Una iniciativa sin duda que debe replicarse en otras regiones, porque la etapa de la adolescencia es un poco difícil y ellos normalmente no vienen a esos centros de salud, pero las enfermeras, los profesionales van a buscar en los colegios. Exactamente, creo que eso es algo que debe replicarse en todo el país, ojalá que podamos hacerlo porque es verdad, los jóvenes
rehúsan ir a los centros de salud, más a buscar consejería, porque claro, en esa etapa los jóvenes todo lo pueden y todo lo saben, ¿no? No solamente el sector salud, sino el sector de la mujer, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Justicia. La educación y todo, sí, exactamente. Pero aquí hay coordinación con el Ministerio de Educación, pues, en los colegios, claro. Sí, hay coordinación y se hace en forma coordinada con los colegios. Aquí hay varios colegios que es de la jurisdicción del Hospital de Belén, en donde mi personal se va allá. Tiene que haber coordinación con el plan que estamos lanzando aquí, que tenemos el gusto de venir a Trujillo a lanzar el plan de prevención del embarazo adolescente 2013-2021, justamente en uno de sus lineamientos establece la política de los servicios diferenciados. Entonces, justamente esta experiencia que hemos venido a ver va a ser muy importante para ser evaluada y cómo la replicamos en el resto del país. El plan tiene, por supuesto, unos elementos fundamentales que son también de postergación del embarazo y de la actividad sexual. Muy importante la participación de los alumnos en su autocuidado, los adolescentes, la participación de la familia, educación. Por eso es un plan multisectorial. Muchas gracias. Bien, continuamos. Dice, ¿no? Pero nosotros somos unos, ¿no? Si tiene su CRE, tiene su vacuna, le vacunas tú. ¿Y cuándo le voy a hacer la visita? Por ejemplo, saquemos otra vez. Bienvenidos de vuelta a Punto Económico y ahora nos acompaña el señor Javier Portocarrero. Él es director ejecutivo del Consorcio de Investigación Económica y Social, el CIES, y vamos a hablar con él sobre el concurso anual de investigaciones CIES 2013 y además sobre temas de relevancia económica para nuestro país. Buenas noches, bienvenido a Punto Económico. Buenas noches, muchas gracias. Primero, ¿qué es el CIES y luego qué es el concurso anual de investigaciones? Bueno, el CIES es una asociación de 48 universidades y centros de investigación en Lima y 12 regiones del país, y lo que hacemos es promover investigaciones para alimentar la política pública, para producir evidencia que sea usada por el gobierno central, los gobiernos regionales, para mejorar sus políticas económicas y sociales. Es decir, básicamente lo que hacen es elaboran estos estudios técnicos para que alguien en el Poder Ejecutivo, en un gobierno regional, nacional, tome algún tipo de decisión que va a impactar de cierta forma la economía y todos los peruanos. Exactamente, ese es el mandato. ¿El concurso, de qué se trata el concurso? Bueno, el concurso, este es un concurso que ahora celebramos las bodas de plata del CIES, los 25 años. Es un concurso auspiciado por la Cooperación del Canadá y la Fundación Bustamante. Y ahí la idea es precisamente promover investigaciones, ¿no? Nosotros no premiamos cosas ya hechas, sino premiamos las mejores propuestas que se presentan y les damos un financiamiento para que en un plazo entre 4 y 8 meses desarrollen el estudio, ¿no? Y ese estudio les sirva a alguien, ¿no? Eso es muy importante. Acá los jurados escogen no solamente por la calidad académica de la propuesta, sino por esto a quién le sirve, ¿no? Hay un usuario, hay posibles recomendaciones de política y la parte, digamos, académica vale la mitad. Y la otra mitad es esto de relevancia, pertinencia. ¿A quién le puede servir, ¿no? ¿Cuáles son los usuarios en este año 2013? ¿Quiénes son los que quieren el estudio para tomar decisiones? Sí, en este año hemos recogido, además es muy importante que digamos, las bases del concurso, los temas que se ponen a disposición del concurso, son temas recogidos del Estado peruano, ¿no? Entonces, en el gobierno central hemos recogido básicamente las necesidades del Ministerio de Economía y Finanzas, del Ministerio de Energía y Minas y del Ministerio del Ambiente. Y en gobiernos regionales hemos recogido en 5 regiones, que son Loreto, Piura, La Libertad, Arequipa y Cusco, ¿no? Y son básicamente ¿de gobiernos regionales? De gobiernos regionales, básicamente gobiernos regionales. Y es principalmente en 3 áreas, ¿no? El área de lo que es recursos naturales y crecimiento económico, ese es uno. Lo segundo es crecimiento económico inclusivo. Y el área número 3 es la articulación entre los programas de alivio a la pobreza por un lado, con los de desarrollo productivo por el otro. Entonces, en estas 3 áreas hemos recogido tanto las necesidades del gobierno central como de estos 5 gobiernos regionales. Y eso está incluido en las bases del concurso. Ahora, digamos, si ustedes tienen 25 años, yo entiendo que probablemente hayan tenido algún tipo de impacto como CIES en alguna de las decisiones que nos han afectado a todos. Porque si han hecho concursos anteriormente y han hecho algún tipo de plan, y este plan ha ido a un MEF o a un, digamos, Ministerio de Energía y Minas o probablemente a una región, en algún momento también se han puesto, digamos, se han llevado a cabo. ¿Cuáles son los principales planes que han salido del CIES y que se han vuelto una política pública? Por ejemplo, tuvimos una red de políticas macroeconómicas donde está auspiciada por el CIES y era formada básicamente
por la Universidad Católica y la del Pacífico, ¿no? Que son una de las dos universidades líderes en economía, ¿no? Y ellos lo que hicieron fue hacer un estudio, viajaron al Canadá, y había un modelo del Banco Central de Canadá que fue adaptado a la realidad peruana y fue cedido en uso al Banco Central de Reserva del Perú. Y el Banco Central lo adoptó como parte de sus modelos macroeconómicos, lo fue perfeccionando, y eso tiene un impacto en la política monetaria, ¿no? Y eso en los años 2000, por ejemplo, contribuyó a que se pase de una meta de emisión monetaria a una meta de inflación, o sea que en lugar de manejar la cantidad de dinero, se manejaba la tasa de interés como instrumento de la política monetaria, ¿no? Entonces fue un cambio importante. Todo este esquema, digamos, de la nueva forma en que se maneja la política monetaria a partir de la tasa de interés, ¿fue a partir del CIES? Digamos, el CIES contribuyó en ese cambio, ¿no? No puedo decir que el 100% fue el CIES, pero sí fue un porcentaje muy significativo. Bueno, ¿no? gracias, incluso entonces. varios miembros del directorio del Banco Central han pasado por los estudios que hemos promovido, ¿no? Claro, eso de cierta forma lo que hace también es que siempre se mantenga una mirada a la inflación y que la inflación siempre esté relativamente baja, porque todos los ojos están mirando la inflación como indicador relevante cada mes, ¿no? Exacto, y al principio, cuando recién nació el CIES, el tema macroeconómico y la inflación era el 90% de los estudios, ¿no? Hoy día la inflación casi no le interesa a nadie porque es ya 2%. Entonces ahora, ¿cuáles son los temas? Son los temas de competitividad, crecimiento económico, infraestructura, el tema también de las políticas sociales, la inclusión, ¿no? Entonces ya son los temas conforme el país se desarrolla y hay nuevos retos y las cosas antiguas pasan a segundo orden de prioridades, hay nuevas cosas en las cuales la investigación puede aportar, ¿no? A ver, una de las cosas importantes, creo yo, tiene que ver con el tercer tema, el tema de digamos, cómo se relacionan los programas de alivio a la pobreza con los programas de desarrollo productivo. Que, para ponerlo en castellano, es cómo pasas de un esquema donde a alguien le das el pescado a un esquema donde a alguien le enseñas a pescar. Y hay una gran diferencia, porque en un caso todos los peruanos vamos a tener que estar contribuyendo una bolsa de dinero para regalar pescado, y en otra vamos a meter dinero para tratar de enseñar, digamos, de tener profesores que le enseñen a pescar a la gente. Y obviamente y poner las redes y digamos las barcas y toda la infraestructura para que la gente pueda pescar sin ningún problema. ¿Cómo, en este tercer punto, que creo es un punto fundamental y no es de moda, sino es un punto estructural para que el país crezca, desde mi punto de vista, qué tipo de estudios fuera de los concursos ustedes han estado haciendo? ¿Cuál es la visión que tiene el CIES con respecto a este tema? De pasar de un esquema de dar pescado a enseñar a pescar. Bueno, hay que articular las dos cosas, ¿no? Porque, digamos, a gente que está en nivel de extrema pobreza, a veces el pescado es necesario, ¿no? Y es necesario, sobre todo en esquemas como el programa Juntos, de transferencias condicionadas, que no es simplemente dar pescado por dar pescado, sino se da pescado, pero también se exige que las familias que reciben ese pescado manden a sus hijos a la escuela, ¿no? Entonces, al mandar a los niños a la escuela, lo que hacemos es de que evitamos que la generación futura siga tan mal como está la generación presente, ¿no? O sea, que la pobreza no se transmite de padres a hijos. Los padres fueron gente que no tuvo oportunidades de ir al colegio, por lo tanto tienen una productividad muy baja, tienen malos empleos y muchas veces esos hogares necesitan que sus hijos trabajen, ¿no? Pero ahí hay una gran diferencia. Y si los hijos trabajan, ya no van a la escuela, entonces estamos comprometiendo el futuro de esa generación. Pero ahí hay una gran diferencia con respecto a lo que sucedía antes. Por una cosa es un subsidio directo, que digamos está bien en casos extremos también, no hay ningún problema. Pero el tema de Juntos, por ejemplo, es un claro mecanismo sobre el cual tú pasas de un esquema donde le enseñas, digamos, le entregas el pescado a un mecanismo donde no necesariamente le enseñas a pescar, pero por lo menos le das una caña de pescar, digamos, a la familia para que acá unos 10 años, con esa caña de pescar, que es la educación de los hijos, de forma, tratar de, digamos, impulsarlo para que sea de forma obligatoria, y el tema de salud también, el tema de los controles prenatales y todo esto, ayude a la gente a que eventualmente tenga una mejor calidad de vida porque tiene mejor educación y porque ha tenido una mejor nutrición y salud para poder recibir esa educación. Entonces es un círculo vicioso, ¿no? Es un círculo virtuoso. Un círculo virtuoso, sí. Lo que se quiere hacer es romper el círculo vicioso de que padres pobres, tienen poca plata, hijos pobres que tienen que trabajar para aportar a la olla del hogar, y se aportan a la olla del hogar, simplemente no se educan, tienen mala salud y en el futuro van a ser nuevamente, ¿no? Entonces, y el abuelo va a ser pretende un poco romper ese círculo vicioso, ¿no? Pero eso no basta, porque digamos, una vez que los niños tienen asistencia a la escuela y tienen un poco mejor capital humano, mejor educación, mejor salud, también deben tener oportunidades de empleo decente, ¿no? Deben tener oportunidades para desarrollarse productivamente. Entonces, ahí es donde entra la articulación productiva, ¿no? Estos niños, sobre todo, están en hogares rurales, donde la producción agrícola y la producción de artesanías y cosas vinculadas al sector rural
son, digamos, tecnologías muy arcaicas, con insuficiente capital, en lugares apartados y remotos. Entonces ahí necesitamos un paquete que incluye pues caminos rurales, incluye transferencia tecnológica, incluye mejor educación de los niños, incluye mejor nutrición también. Y, digamos, si uno crea una serie de activos en el sector público a nivel de carreteras, electricidad, comunicaciones, y eso se amarra, digamos, a una mejor educación y a crear más oportunidades productivas, entonces podemos hacer que esta cosa del dar pescado, que a la larga no es sostenible, sí genere oportunidades de ingreso ya de las propias familias en un futuro, ¿no? Que creen emprendimientos con más ingresos, más productividad, más integrados al mercado, que vendan más, etcétera, ¿no? Entonces ese es el tema de articular esas dos cosas, ¿no? Y muchas veces están separadas. Muchos programas de desarrollo productivo están en el Ministerio de Agricultura, en lo que es agrorural, y los programas de alivio de la pobreza están más en el MIDIS, entonces un poco tienen que conversar estos ministerios, ¿no? Y cuando se suman, a veces 1 más 1 no es 2, sino puede ser 3 o 4, porque hay sinergias, ¿no? Entonces se multiplican las cosas. Así es, y a veces da pena el hecho de que, por ejemplo, exista demanda de trabajadores, y que los trabajadores, por un tema de educación, o un tema de repente de que digamos, no han recibido una buena educación, o no han tenido una buena base nutricional para captar lo que se les enseña, digamos, no tengan razonamiento matemático, no tengan razonamiento verbal, no tengan capacidad analítica, no tengan capacidad de trabajar en equipo, ciertas habilidades blandas como liderazgo, es decir, que son cosas que no necesariamente tienen que ver con educación de enséñame pues historia o matemática o lenguaje, sino, digamos, con capacidades, con competencias de la persona que impiden, a pesar de que hay demanda para ciertos trabajos, de que impiden que las personas hagan match con la demanda. Entonces, hay gente que requiere de personal, y por el otro lado hay gente que necesita el trabajo, pero no conversan, porque esta persona no tiene la capacidad suficiente para desempeñarse bien en este puesto. Y eso es justamente lo que se tiene que romper, esa cadena, esa inercia que estamos viviendo, tiene que romperse. Así es, exactamente, ¿no? Y en todo el siglo XX, digamos, la educación se ha ampliado enormemente, ¿no? El analfabetismo, que a mitad del siglo pasado era pues 50%, hoy día es menos del 10%, ¿no? O sea, había una masificación de la educación, que eso ha sido muy positivo, que ha mejorado la distribución del ingreso y las oportunidades para la gente, pero a la vez en ese proceso de masificación hemos perdido calidad, ¿no? Entonces, en esa pérdida de calidad está lo que tú dices, de que hay pues un rendimiento escolar que está muy por debajo de lo que uno podría esperar para la norma internacional, ¿no? O sea, muchachos de 2 años que no entienden la matemática más sencilla, ¿no? Operaciones elementales. Entonces, eso exige dos cosas. Por un lado, más gasto en educación, pero por otro lado un mejor gasto, ¿no? En términos de aumentar los salarios, ok, pero a cambio de algo. Y ese algo debe ser un esfuerzo del profesor, debe ser una capacitación del profesor, debe ser una meritocracia y una adaptación de la enseñanza a las realidades locales también, ¿no? Así es, los profesores en realidad